Bienvenidos a esto que es Vidas extraordinarias como usted que está del otro lado. Hoy tengo de invitado a una persona extraordinaria. Fíjense bien, él es licenciado en comunicación, orador, declamador, facilitador en temática holística, defensor de los grupos vulnerables, específicamente los indígenas. En esto que es Vidas extraordinarias tenemos temas diferentes, porque cada persona está en diferente situación. Voy a darle la bienvenida a alguien que quiero mucho, porque también fue mi compañero de la universidad. Y él es Ildefonso López Aquino. Bienvenido, Hilde. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adriana. Un placer poder estar contigo en esta tarde. Un honor que tú estés haciendo esta entrevista y por supuesto con toda la energía y la buena vibra para que esto salga muy bien. Pues, Ildefonso, no sabes el placer que me da que estés aquí, porque eres una de las personas que sabía a lo que iba cuando llegaba a la carrera de comunicación. Tú sabes que la carrera de comunicación tiene 3 áreas. El área de los medios de comunicación, tenemos también el área administrativa, pero también el área social. Y esa es una de las áreas que más te impactó a ti para poder seguir en esa carrera. Aparte de muchas cosas que hiciste, que hoy nos vas a comentar. Cuéntanos, Ildefonso, cuéntanos, ¿cuál fue tu gran tormenta para que llegara a ser lo que hoy eres en este día? Cuéntanos, Ildefonso. Todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación y a todo tu público. He tenido oportunidad de ver algunas de tus entrevistas muy certeras, muy precisas. Y pues, hablando un poquito de Ildefonso, déjame decirte que yo nací en una comunidad del estado de Oaxaca, que es uno de los estados de la República Mexicana, pero que tiene una característica o varias características importantes. Unas de ellas son pues el alto grado de marginación que existe en este estado, el nivel educativo que es paupérrimo también, no porque los maestros no pongan su interés, sino porque han habido muchas deficiencias en muchos sentidos en términos educativos, pero también es un estado que ofrece un gran bagaje cultural, que ofrece mucha riqueza cultural, no solo a México, sino al mundo entero, que tiene una serie de gente talentosa que ha salido adelante y me enorgullece pertenecer a este bonito estado de Oaxaca. Déjame decirte que mis orígenes, pues nacer en una comunidad a las orillas del estado, pero también una comunidad que tenía la característica de ser una comunidad indígena, una comunidad zapoteca, que fue prácticamente mi lengua materna. Esa ha sido una de las grandes batallas porque en su momento no se nos quiso enseñar propiamente el dominio de esta lengua materna, que es el zapoteco, porque había un estigma hacia que a los indígenas se les discriminaba, a los indígenas no se les respetaba o se les hacía menos. Entonces mis papás, en afán de proteger, pues me enseñaron más el español y me compraban diccionarios de español, enciclopedias, en fin, como diciendo, pule tu español. Sin embargo, la lengua materna siempre llama. Y una de las grandes pilares que han sido para mí mi fortaleza han sido mi abuela. Mi abuela, Juanita se llamaba. Ella siempre me hablaba en lengua materna y esto me ayudó a entender la gramática de esa lengua, a entender su historia, a entender la cultura misma de los zapotecas y a entender también mis orígenes y que jamás olvidar pues esa raíz de la cual formamos parte. Entonces llegó un parteaguas, un momento en mi vida en que tenía que tomar la decisión de continuar viviendo en mi comunidad, donde pues las aspiraciones no eran muchas, porque no habían muchas oportunidades y pues los trabajos estaban como escasos o eran muy focalizados o eran hacia el campo o hacia alguna otra actividad humana.
y la parte intelectual pues no era un ejercicio que pudiera ser redituable. Esto me permitió entonces dar el brinco y llegar a Villahermosa contigo, antes haciendo una escala en Minatitlán, y llegar a la carrera de comunicación y decir, quiero estudiar esta carrera y quiero hacer algo con esto que he aprendido. Es decir, tomar las materias, la academia, pero además proponer algo socialmente, hacer algo con esto que se aprende. Regresé después. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Lo hiciste por qué? ¿Porque sufriste algún tipo de discriminación? Por supuesto, una vez que nosotros empezamos a querer salir de nuestra burbuja, pues la mayoría de los indígenas sufrimos esa discriminación porque no somos los güeritos, no somos los niños súper altos o los ojiverdes. Entonces tenemos siempre como que la segregación de parte de una sociedad que piensa que todo tiene que ser con un patrón distinto al nuestro. Este modelo de discriminación me di cuenta que se podía subsanar, se podía erradicar a través de la preparación. Y entonces una herramienta fundamental para poder eliminar la discriminación es que el sujeto esté preparado para enfrentarse a las cosas, para defender su vida, su postura, sus ideas y, por qué no, también hasta sus derechos cuando son violentados, cuando son vulnerados. Lo aprendí con ayuda de mis maestros, con ayuda de mucha gente que me apoyó y me asesoró para poder hacer la defensa de todo eso que yo necesitaba defender. Cuando hablas de tus maestros, ¿estás hablando de tus maestros desde la primaria allá en Oaxaca o ya tus maestros cuando ya estaban en la universidad? Mis maestros cuando ya estaba en la universidad. ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Hilde, porque cuando te conocí, para mí fuiste una persona, desde esa fecha, una persona extraordinaria. Yo te admiraba mucho. De hecho, estábamos en un grupo en el que las personas eran mayores que yo. Y recuerdo que yo me sentía un poco como, ¿en dónde estoy metida? Recuerdo. Entonces, tú eras una de esas personas que admiraba. Porque cuando se decía hablar de un tema, tú no parabas de hablar del tema. Y lo decías así con esa exactitud como lo estás diciendo en este momento, y por eso era mi gran admiración. Por eso te digo, tú naciste para ser un líder. Tú naciste para ser una persona que tenía ya una visión, una meta en la vida. Cuéntanos, Ildefonso, ¿qué pasó después de la universidad? ¿O cómo fue que tus maestros o los maestros que teníamos te apoyaron de esa forma? Sí, fíjate que fue muy curioso porque yo no tenía la intención de ser líder de nada ni de nadie. No era mi meta, no era mi propósito. Simplemente quería conocer más y conocer de temas distintos a los que podía tener en el entorno donde nací. Sin embargo, fui tocado por algunos elementos y creo que algunos tú los conociste. Teníamos ahí a una Fabiola Echaurri, claro. Sí, a una Flor de Lis Pérez, que también es una maestra muy estricta hasta la fecha. Entonces, estas personas fueron tocando de una forma muy importante algunas fibras que me hicieron entender que sí podía convertirme en ese líder que ellos me exigían que fuera. Fui jefe de grupo, si no mal recuerdas, en los semestres, y después fui delegando a otros compañeros. Entonces el liderazgo se me fue dando, y te digo que es un cambio de vida porque, y yo creo que tú en este momento lo has de entender, Adriana, porque el momento en que tú decides cambiar de vida, cambiar de aires, tomar la decisión de me voy, sí, es un momento muy difícil y es muy doloroso, pero tienes la posibilidad de hacerle fiel a tu clan quedándote ahí, quedándote en ese lugar por fidelidad al clan sin pasar de ahí, o bien hacerte responsable de tu vida y decidir qué quieres hacer con ello, aunque eso implique el dolor de tener que dejar a quien tengas que dejar. Entonces esa decisión fue muy, muy difícil, sin embargo necesaria para poder crecer. Yo lo entendí y lo agradezco mucho, y una vez que llego a un escenario distinto, pues fui transformado
por algunas personas que me fueron tocando, en el sentido de que me fueron dando elementos para poder brincar hacia el liderazgo. Y esto me ha acompañado toda la vida, porque al paso de mi historia, pues fui encontrando personas que me enseñaban o que me demandaban apoyo. Y fue cuando me percaté que en Oaxaca, pues hay mucha vulnerabilidad hacia los grupos que son discriminados, que son maltratados, y a pesar de que la Constitución en su artículo 4 en México pues refiere que no debe haber ningún tipo de discriminación ni a la mujer, ni discriminación por ser migrante, por ser adulto mayor, por tener alguna discapacidad, por una preferencia religiosa, social, sexual o política. Sin embargo, las cosas se siguen dando y tenemos incluso cifras muy altas de feminicidios que ahí están, y tenemos que hacer algo con estos indígenas. Entonces, me asumo como tal, como indígena de la cultura zapoteca. Me gusta mi lengua materna y por supuesto que cada que puedo la practico. En el sentido de lo extraordinario que he podido hacer es aportar a la cultura, pero también defender los derechos de aquellos que son vulnerados. Y en eso precisamente te iba a decir, las personas las personas a las que les decimos indígenas, realmente son los oriundos de nuestros antepasados, son los verdaderos dueños de las tierras, antes de que fueran colonizados por los españoles. Y son las personas a las que más mucha gente maltrata, porque las discriminan por su forma de vestir, por su forma de hablar, porque muchos de ellos no han podido tener una posibilidad de educación como la tuviste tú, pero que hoy en día, Hilde, están superando a otras personas que han tenido otras posibilidades de vidas económicas, otras posibilidades de vidas sociales. Y yo estoy bastante orgullosa de los pueblos indígenas. Y mira qué orgullosa soy de ello, que estoy casada con alguien que también tiene esa descendencia, en este caso del estado de Guerrero, que también tiene la descendencia de otra lengua como el mixteco, pero que no pudo hablar el mixteco como tú, porque sí, había un tabú donde hablaban que si un niño empezaba a hablar mixteco era discriminado mucho más, y los papás no querían que sufrieran, que no tenían que no tuvieran ese dolor. Entonces, me gustaría, Ildefonso, yo sé que te voy a cortar todo lo que ya estabas planeando decir, pero me gustaría que hablaras sobre personas de Oaxaca que, como tú, han podido superar esa situación de haber sido nacidos en una cuna indígena, pero que han sido muy productivos para la sociedad. Y entre ellos, por supuesto, no sé cuál es su punto de vista, pero Yalixia, ¿verdad? Yalitza, sí. Yalitza. Cuéntanos. Ok, pues sí, mira, tenemos muchas personas que están construyendo una carretera, porque así le llamamos, una carretera de progreso, en términos culturales, sociales, políticos. Tenemos personas que están abanderando algunos proyectos importantes en este momento. En la parte cultural está Irma Yodo, que Irma es una mujer que habla la lengua zapoteca muy bien, la escribe perfectamente, además escribe poesía, tiene algunos cargos ahorita en la ONU, y entonces se está posicionando de una manera sorprendente, y nos da mucho gusto porque es una originaria de nuestros pueblos que está haciendo presencia en otros escenarios internacionales. Tenemos también, y yo creo que de pronto la van a escuchar más, a Maranta Gómez Regalado, que es una mujer transgénero. Bueno, lo voy a decir en términos oaxaqueños, es una mushe, porque así se les llama, es una mushe de la región del Istmo de Tehuantepec. La musheindad es un concepto
que es totalmente distinto de la homosexualidad o la transexualidad. El Muxe es un ser que se construye culturalmente en su entorno, que es en la región del Istmo de Tehuantepec, que es en un lugar donde habla la lengua zapoteca, que viste el atuendo de la región de la cual estamos hablando. Y Amaranta Gómez es una activista social que está haciendo mucho por las comunidades Muxes de México, pero también está haciendo mucho por la comunidad transgénero mundialmente hablando. Ahorita tenemos recientemente la inauguración de una escuela para niñas trans en Perú, que lleva precisamente el nombre de Amaranta Gómez. Entonces, Amaranta ha sido invitada a muchos escenarios a nivel internacional, donde ha llevado la batuta de la mujer Muxe de Oaxaca. Pero además es politóloga, ha sido candidata a ocupar algunos cargos públicos y también tiene una licenciatura en antropología social. Entonces está preparada. Y así como ella, hay otras personas que siguen trabajando y luchando por los derechos de las personas indígenas, pero luchando no a manera de bloqueo, plantón, claro, o revuelta social, sino una lucha que se abandera con la educación, que se abandera con el conocimiento, con el saber, y con el ejemplo. Con el ejemplo. Así es. Esos son algunos ejemplos que te estoy mencionando, pero tenemos mucha gente más. Tenemos al maestro Toledo, que recientemente falleció, un pintor que en sus orígenes pues nació en una cuna ismeña, le decimos, en la región de Juchitán de Zaragoza. También él era hablante de zapoteco y pues inició pintando lo que tenía, lo que había a su alcance, incluso su cuerpo, y después ya empezó a pintar otro tipo de lienzos, ¿no? Entonces tenemos ahí otra figura más, y como ellos hay muchos que se han destacado, que siguen destacando o haciendo presencia gracias al apoyo de la educación, de la preparación. Y no quiero omitir a nuestra gran amiga Lila Downs, que también ella apoya mucho a una fundación que es la que se encarga de educar a las niñas de las comunidades indígenas, que además cuando ellas se suman a la asociación para ser becarias, tienen que apoyar a difundir todo lo que hace la asociación, pero además el compromiso es que una vez que se terminan de preparar hasta nivel licenciatura, deben regresar a su comunidad a hacer propuestas, a hacer construcción intelectual de todo lo que se puede mejorar, pero también tienen la posibilidad de seguirse preparando si así lo quieren, con maestrías o doctorados. Me consta, hay muchas becarias que conozco, hay muchas becarias que han sido alumnas mías y que de verdad veo con mucho aprecio la posibilidad que hay de educar de esta manera. Es una asociación que realmente tiene aterriza un proyecto, y eso es muy importante. Mira, yo de Lila Downs, de verdad, es una persona que admiro en cuanto a la manera de interpretar sus canciones y las composiciones que ella tiene también, pero no sabía el origen, bueno, sí sabía el origen, que era de Oaxaca, pero no sabía todo lo que estaba haciendo a través de esa fundación, y eso es muy interesante también saberlo, porque las personas que también entran a la parte de la artisteada, digamos, como Yalixia Aparicio, que yo sé que a lo mejor no quieres hablar mucho de ella, no sé cómo fue la situación en Oaxaca, pero por este lado te voy a comentar cómo estuvo. Aquí en Estados Unidos fue una persona que muchos dicen en México que la manipularon, pero para mí fue una persona preparada. Tú sabes que ella no salió así de la nada específicamente, no es una indígena que no sabe nada, es una persona que se preparó. De hecho, se preparó muy bien en el área de educación. Es una mujer preparada. Que se le dio la oportunidad de llegar hasta Hollywood. ¡Wow! Padrísimo. Porque hay muchas personas que quisieran, y artistas consagradas, que quisieran hubiese querido llegar hasta Hollywood. ¿Tú crees que eso que le pasó a ella fue suerte? ¿O realmente fue algo que ya estaba preparado para ella?
cierto? Sí, pienso que todos tenemos un destino, pero que también es susceptible de ser transformado o cambiado. Uno tiene la posibilidad de construir muchos escalones para poder derribar cualquier muro. Estos escalones hay que picar piedra con ellos porque hay que labrarlos, y la educación es fundamental para poder hacer que esta escalera funcione. Yalitza es una mujer efectivamente preparada en términos de academia, es una mujer que ha estado frente a grupo, sensible a la problemática social de su entorno, ¿sí? Y que también tomó decisiones arriesgadas porque dejó prácticamente mucho de lo que tenía acá para una producción que no sabíamos qué le deparaba. Sin embargo, supo manejar sus cartas, y por supuesto que además de su preparación, logró escalar hasta esos niveles, y además sigue ejerciendo un trabajo importante porque sigue dando actualmente conferencias, sigue trabajando, es activista, y pues prácticamente no fue como improvisado el asunto, sino que las cosas se le fueron dando, las oportunidades se le fueron presentando, y algo muy importante, supo aprovechar cada momento. Eso es importante, claro. Es lo importante. Sí. A ver, ahora dime, quiero saber de un personaje que para mí, pues, como te dije, ha sido muy admirable desde hace muchos años. Me gustaría que me dijeras qué hay del gran Ildefonso López Aquino trabajando para su comunidad indígena en Oaxaca. ¿Lo conoces? Claro que sí, y lo conozco muy bien. Fíjate, Adriana, que en el transcurso de los años he entendido que la vida me ha puesto personas que necesitan apoyo, y sin querer jactarme de esta situación, me he hecho la pregunta, ¿por qué me las ponen? ¿Por qué están ahí? Y la única respuesta que he encontrado es: tengo una misión, y lo poquito que yo pueda compartir con cualquier otro ser humano, sea indígena o no, y si yo lo puedo hacer, qué bueno, y lo tengo que hacer. Actualmente apoyo algunas asociaciones de Oaxaca, pero también tengo una consigna. Recientemente fui invitado a ser el secretario de organización de una asociación para el comité de presidencia de mi municipio, que es un municipio que se encarga pues, entre otras cosas, de producir el barro con el que se exportan todas las artesanías de barro propiamente del estado. Entonces es un reto muy bonito, que me alienta porque estoy trabajando directamente con el pueblo. Por azares del destino me toca vivir en el centro de Oaxaca y en una localidad que se llama Santa María Atzompa, aunque soy originario del Istmo de Tehuantepec. Ambos lugares maravillosos, pero en este momento estoy trabajando con Santa María Atzompa, que es un lugar donde hacen el barro, pero además el barro que tú ves es producto del trabajo de los indígenas, y hay que defender no solo el costo, la producción, sino también la historia misma. Precisamente aquí tengo un vaso de barro. Este vaso de barro, ¿sí? No es solo el vaso de barro. Esto que vemos acá, el trabajo de todo. Pero no solo el trabajo, Adriana. El saber qué tiempo de cocción va a tener el barro, qué tipo de trabajo voy a hacer con él para manipularlo, para que me dé esta textura, porque me puede dar una distinta, me puede dar esta. Un proceso largo, y muchas veces las artesanías son muchas veces muy baratas para ellos, ¿verdad? Pero no es solo el proceso, Adriana, es la parte que a veces no entendemos. Es quien me enseñó a hacer el proceso, es de dónde lo aprendí, y no lo aprendí haciéndolo solamente yo, sino de todo lo que mis ancestros me han inculcado para poder cocer el barro y que me salga este producto. Es una historia de cientos de años que están aquí. Es toda una vida, o muchas vidas atrás.
Y el valor que este producto tiene realmente es irrisorio porque lo encuentras por 20 pesos, pero en realidad hay mucho más que se puede hacer con este producto. Exportarlo, por ejemplo, ¿Sabes trabajar con... que ahora estaba leyendo una parte de cómo va a venir el mundo de hoy en adelante y parece que, gracias a Dios, dice uno, parece que el materialismo se está acabando y parece que nuevamente vienen las cosas artesanales. Entonces estoy tan orgullosa de todos los indígenas, en este caso de todos los indígenas de México, y estoy contenta por ellos, porque sé que dentro de sus artesanías ellos van a poder alzarse, ellos van a poder superarse más de lo que ya están. Ahorita, por supuesto, quedan las personas más antiguas, indígenas, porque muchos de las personas, muchos de los jóvenes han salido, se han superado como tú te superaste. Pero fíjate, tú muy bien te hubieses podido quedar tal vez en Villahermosa, con un buen trabajo, con algo bueno, porque la gente te conocía ya. O tú muy bien te hubieses podido ir a la Ciudad de México, o tú muy bien, qué sé yo, hubieses podido cruzar la frontera, como muchos de tus paisanos que están aquí, cruzaron la frontera y siguieron adelante, incluso personas que han sido profesionistas y todo. Sin embargo, has sido una persona que con esa visión de ayudar a tu comunidad, a tu pueblo indígena, dijo, me quedo y los voy a ayudar en todo lo que puedan hacer. ¿Qué estás haciendo en este momento, Hilde, con ellos para que puedan superar todo ese proceso que han tenido ellos de discriminación, de, de sensaciones tan feas que la gente les provoca a ellos? Un día tú nos estás comentando sobre un discurso sobre algo que le sucedió a una persona indígena, que de ahí tú agarraste esa fuerza. Cuéntanos, por favor, para Vidas Extraordinarias. Sí, Adri, en una ocasión en mi trabajo visitando comunidades, más o menos como a unas 15 horas de la ciudad de Oaxaca, hay una comunidad que tenía algunas reglas que yo no conocía. Y al llegar a la comunidad como a las 6 de la tarde, me reuní con algunas personas y la plática estaba tan interesante que nos dieron las 7:15. Pero yo no me percaté que había toque de queda, o nadie me comentó que había toque de queda. Que toque de queda es un momento, un horario en el que ya nadie puede salir de su casa, que son instrucciones que emite la autoridad en ese momento. Entonces había ese día toque de queda a las 7 de la noche, eran 7:15, éramos 10 personas que estábamos trabajando para un proyecto indígena en la zona. Y entonces los topiles, que son como los que fungen como policías municipales o guardias en la zona, nos detienen. Y supongo que te refieres a esa historia, ¿verdad? Bueno, si no, pues ya me vas contando. Y nos detienen y nos dicen que tenemos que pagar la fianza para poder regresar a nuestras casas. Entonces, dijimos que sí, que no había ningún problema, pues, y que nos disculpamos porque no sabíamos que había esa instrucción, pero de repente cambian de opinión y dicen, no, mejor 24 horas de cárcel. Y cuando dicen 24 horas de cárcel, pues tuvimos ahí unas diferencias muy fuertes que llegaron a una situación en que determinaron que nos teníamos que ir a la cárcel. Intervenimos por mujeres para que las dejaran libres y yo me ofrecí para quedarme dentro de la cárcel por más tiempo. Entonces yo sabía que si metían a un indígena, pues era difícil que saliera, o quizá no salía o tardaba mucho en salir, pero si me metían a mí era más fácil que se movilizaran algunas instancias para poderme sacar más rápidamente, y eso fue lo que pasó. Me ofrecí a entrar yo y en 2 horas más o menos estaba libre, pero a ese nivel de injusticias se viven aquí y en la ciudad. prepotencia también. Y prepotencia también, pero es por eso que tenemos que hacer muchas cosas, que estamos picando piedra, porque como estas injusticias hay muchas otras más que se están cometiendo, que se siguen cometiendo a diario. Nada más te hablo de los feminicidios. Somos el estado con
con más alto número de feminicidios. Entonces también en esa parte tenemos que trabajar y picar piedra con algunos cursos. Yo soy facilitador también y también tomo de repente algunos cursos o participo en otros como facilitador que tienen que ver con la violencia de género, para la erradicación de la violencia de género en las familias indígenas, porque pues es una realidad que ante la desigualdad social pues no queda otra más que los golpes, o pareciera que no hay otra opción más que los golpes, más que la violencia al interior mismo de las comunidades indígenas, y está tan normalizado que pareciera que esto es algo que tiene que suceder. O es, sí. Perdón. Sí, pues yo sabía que tenía que levantar la mano porque no me ibas a dejar hablar. Pero Hilde, mira, muchas personas piensan de los pueblos indígenas o de las personas indígenas con una mentalidad errónea. Se piensa que son personas demasiado machistas, se piensa que son personas muy duras de corazón, muy crueles, porque donde vemos en las noticias comenzamos a ver que agarran a esas personas para que representen golpes, representen gritos, representen cosas que a lo mejor no son. Yo te voy a comentar algo. Aquí en Estados Unidos llegan muchas personas de pueblos indígenas de diferentes países. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables, porque son las personas que más necesitan esa migración, que necesitan superarse, porque tienen esa mentalidad de superación para poder ayudar a su pueblo desde otro país, desde otro lugar, y no precisamente y no solamente ayudar a su pueblo no precisamente ayudarse a ellos mismos, sino que unirse para ayudar a otros. Yo lo he visto en diferentes comunidades, en diferentes países, con pueblos indígenas. Y eso para mí es algo que no tiene precio, es como un orgullo de decir, yo prefiero estar con personas así, que se unen, porque saben el dolor que han sufrido, porque saben la discriminación que han tenido, porque saben el proceso que lleva haber podido vivir en un lugar sin agua muchas veces sin un lugar a donde ir al baño adentro de su casa. Y esas mismas personas han superado tanto que ahora a sus comunidades las han subido. Eso ha pasado en Oaxaca. Y aparte de eso, la otra pregunta, eso ha pasado en Oaxaca, y dime tú si has encontrado personas que hablan mal de las personas indígenas, y tú qué haces por ello. Sí, mira, hay algunos municipios que tienen tanta población que ha migrado que solamente hay mujeres y niños en los municipios, porque la mayoría de los varones y jóvenes se encuentran trabajando en Estados Unidos. Y pues las remesas son de gran apoyo porque permiten que el municipio como tal tenga movimiento económico. Pero también hay asociaciones, organismos más bien, que se crean al interior del municipio, que deciden, por ejemplo, pintar la fachada de la presidencia o apoyar la construcción de una calle nueva, o pintar la iglesia, o remodelar alguna parte del municipio. Entonces, son propuestas que van llegando desde el norte, le decimos a nosotros, o desde Estados Unidos, y que repercuten directamente para beneficio del pueblo, porque no solo es la remesa, también son los beneficios que la misma comunidad invierte en su propio pueblo. Y es un gozo de verdad cuando ellos llegan a su pueblo y encuentran que de ese dólar que mandaron, de ese dólar que aportaron, pues hay un atrio muy bonito, hay un parque muy vivaracho, o tenemos una calle nueva que transitar en el pueblo, y son acciones que son granitos de arena, pero que son muy, muy importantes para la comunidad indígena. Y así como ese apapacho que ellos se dan, pues también el pueblo los apapacha cuando ellos llegan
con una fiesta, con una celebración, sobre todo cuando es momento de reencuentro, ¿no? Y a raíz de eso también hay muchas más personas que han podido salir a formarse profesionalmente porque sus padres están viviendo en otro lugar, recolectando ese dinero o haciendo mejor la economía del hogar para que esa persona pueda salir y tener una mejor educación. Si bien es cierto que en México la educación es gratuita, muchas veces tú y yo estudiamos en una universidad gratis, entonces hay personas también que se han querido superar más allá. Incluso estoy completamente segura que debe de haber personas fuera del país estudiando maestrías, doctorados y con un nivel de superación impresionante. Y eso es de gran orgullo. ¿Qué experiencia tú les has dado a estos alumnos que tienes y cómo ha sido retroactivo para ti también el ver que está dando frutos todo lo que tú les das a tus alumnos? Cuéntanos. Fíjate, Adri, que es curioso porque justamente las fundaciones que se encargan de apoyar como becarias o becarios a los indígenas, pues hay una sensación de esa necesidad de aprender de los chicos y de las chicas que me sorprende, porque no es la misma necesidad de aquel que sabe que puede estudiar a de aquel que lo ve como un logro poder pararse un día en la escuela, en la universidad y poder tomar una cátedra. Entonces, desde que llegan, sabemos que ese joven o esta joven tiene esa chispa por aprender y nos damos cuenta porque justamente esa chispa la delata o lo delata. No es la persona que sabe que tiene la posibilidad de estudiar, sino la persona que llega ahí y no se la cree. Y su misma mirada, su misma hambre de conocimiento hace que ese proceso mayéutico que nosotros hacemos, pues surja efecto. Y pues mi función ahí es muy importante, es alentarlos a que sigan estudiando y preparándose. Puedo jactarme de decir que he visto pasar a muchos y muchas, y con mucho orgullo, con mucho agrado, veo que regresan años después, pero convertidos en un ser totalmente diferente. El que se va jamás regresa igual. Trae una visión distinta de la vida, del entorno, del mundo, y por supuesto que ve la vida como retos nuevos, y todo lo que para nosotros suena como imposible, ellos lo ven como posible, porque traen una mentalidad totalmente cambiada. Ahorita hay algunos alumnos estudiando en Perú, otros en Argentina, otros están en Colombia también, unos en Cuba también. Entonces hay muchos estudiantes que se encargan de salir para traer más, y traer más con propuestas, con ideas, gente creativa que ya no se va a detener. Esto es como una bolita de nieve que la lanzamos y va creciendo, ya no se puede parar. Así es la educación. Y mi función ahí como docente pues es apoyarlos, es demostrarles que si están ahí, no es nada más un acto X que se da, sino hay una razón por la cual están ahí. Y tienen una responsabilidad enorme, porque no cualquiera pudo salir. Claro, fíjate la importancia de salir de tu comunidad, de tu pueblo, y que te dejen salir también, o que seas un rebelde y salgas, porque yo recuerdo que hace muchísimos años todavía los padres eran, a lo mejor nos tocó, ¿verdad? A lo mejor te tocó a ti, no sé, a lo mejor mucho más atrás, pero los padres eran mucho más serios en decir, usted va a trabajar aquí y aquí se va a quedar, porque así es como nuestros ancestros nos han dicho, y tenían como que una cultura más cerrada. Entonces, si te das cuenta, ya para tu generación, tal vez más adelante, ya los muchachos ya no quieren estar allí. Ahora quieren salir, quieren superarse, tienen esa hambre, ese deseo de superación. Y es muy, muy impresionante. Es impresionante ver todo esto, porque con esto
estamos haciendo también mejores profesionistas, mejores personas en educación, y cuando regresan a lo que es la comunidad nuevamente, porque pues regresan, pero a visitar a sus familias tal vez, pues hacen lo que tú dices, esa bolita de nieve que tiene un proceso de un proceso de mejora donde están mejores la educación está mucho mejor, pero también las comunidades están con otra visión en cuanto a la infraestructura también, o en cuanto a la mentalidad de las comunidades indígenas. Para ti, esa mentalidad, ese cambio de mentalidad de los pueblos indígenas, ¿es satisfactorio o es un retroceso para ellos? ¿Qué opinas? Mira, hay muchas opiniones contradictorias. Todo aquel que sale y se prepara no siempre tiene la posibilidad de regresar, porque el entorno no le ofrece pues esa esperanza laboral que él busca. Entonces prácticamente el que se va, se va. Muy pocos tienen la posibilidad de regresar y hacer algo más dentro de su entorno, pero si se busca, sí se pueden encontrar espacios. Por eso te digo que hay opiniones encontradas, porque no podemos exigirle a alguien que se preparó tanto que venga y se quede, porque sabemos que al momento en que lo soltamos, pues también lo estamos regalando al mundo, porque hay muchas cosas que puede hacer a beneficio de todo el colectivo y no solo de su municipio. Sin embargo, nunca se olvidan y siempre hay ideas o propuestas con las cuales nos enriquecen. No se van del todo, pues. Claro, es que eso te iba a decir. Por ejemplo, yo estoy aquí en Estados Unidos, pero no me he ido de México, porque hay tantas cosas que me recuerdan. Y ¿sabes algo? Si algún día pienso regresar, tengo muchos proyectos para México. Y no es que vaya a ser presidente de la República, pero sí hay muchos proyectos que dicen se pueden mejorar tantas cosas. Y a eso es a lo que me refiero. Se pueden mejorar muchas cosas, tal vez a la distancia, pero siempre pensando en dónde estuviste, pensando dónde creciste, qué poder hacer en ese lugar que te vio nacer, en ese lugar donde estuviste jugando con tus amigos y que hoy pues están dispersos por la vida para buscar una nueva posibilidad. Y Ildefonso, yo te agradezco esta entrevista que me estás dando, o esas palabras que estás diciendo aquí en Vidas Extraordinarias, porque así como esas personas que salieron, tú fuiste una de ellas, como nos explicaste al principio, que saliste para poder mejorar tu vida, pero también mejorar la vida de los demás. ¿Nos quieres decir algo para terminar? ¿Algún consejo que puedas darnos para todos los que están escuchando o viendo sobre cómo es que hoy Ildefonso es lo que es? ¿A partir de dónde pudiste hacer ese cambio de lo que es Ildefonso hoy en día? Yo creo que la decisión más importante fue justamente cuando tomo la batuta de mi vida y digo que me voy a hacer algo distinto de lo que me tenía reservada la vida en mi lugar de origen. Ese fue un momento crucial, porque pues, yo era un adolescente, 15 años, y tenía que tomar una decisión sin el consentimiento de nadie. Y ese fue un verdadero reto, porque mis papás jamás lo habían autorizado, y tomé la decisión. ¿Qué pasó en todo ese trayecto? Pues son cosas dolorosas, sí, pero también maravillosas, porque me encontré conmigo mismo, me regalé a mí mismo, y siento que soy un ser humano genuino, transparente, que así como me puedes ver tan amable y tan cortés, también si se trata de defender los derechos de alguien más, lo hago, y lo hago muy bien. Y creo que esas armas de defensa solamente las tengo para ese momento. ¿Qué me pesa en este momento? Yo creo que una de las cosas que a todos los que migramos nos va a pesar es no haber acompañado a algunos seres que se quedaron ahí durante algunos tiempos en que ellos quizá nos necesitaron. En este caso yo creo que tus papás que están allá
pues a mí también de repente me siento como con esa responsabilidad de que no pude haber hecho, no pude haber hecho más porque no estaba ahí, porque no estuve ahí. Y entonces hay una sensación ahí de vacío que es el peso que cargamos quienes sí decidimos salir a flote fuera, dejando como sacrificio a nuestros viejitos, a nuestra familia, a quienes hayamos dejado allá, ¿no? Y creo que esa parte pues la recompensamos cada que los vemos, les damos ese abrazo, pero también diario nos acordamos de ellos. Pero también hay un proceso de desapego en el cual debemos de entender que los niños vuelan. Y en este caso nosotros fuimos unos niños que volamos, que ahora somos unos adultos que vamos a dejar volar a los que vienen atrás. Ildefonso, esto para mí, esta entrevista ha sido para mí, no sabes, estoy muy orgullosa de verte aquí, de verte en tu vida profesional muy cambiada, aunque yo te estaba diciendo que desde que te conocí, te admiraba. Pero ahora con tantas cosas que han pasado en la vida y tantas cosas que me has dicho que no pudiste decir hoy en día, quiero invitarte para que otro día podamos hablar sobre cómo fue que te involucraste en la vida holística. ¿Te gustaría? Por supuesto, me encantaría. ¿Sí? Y claro que sí. Porque eso es otra parte de esta vida extraordinaria, como usted que está viendo este programa. Porque fíjense que en estos videos nosotros no nos vamos a coartar o no nos vamos a parar por ningún tipo de tema, ya que para mí cualquier persona tiene una vida extraordinaria y se los he dicho por mucho tiempo que he estado haciendo estos videos. Hay diferentes temas que podemos abarcar y creo que también podemos aprender de que el respeto a todo lo que hagamos, el respeto a lo que somos, a cómo crecimos, a cómo nos programamos, cada persona que estamos viendo, es lo que deberíamos de entender y lo que deberíamos de plantearnos todos en la vida. Porque si no tenemos respeto, empieza nuevamente la humanidad a hacer estragos por la vida. Y es lo que no queremos, porque ya no queremos más problemas, porque lo que queremos es que estemos todos juntos, que estemos unidos, con diferentes tipos de pensamientos, con diferentes puntos de vista o con diferente forma de ser. Entonces, para la próxima también vamos a tener otro tema que es muy, muy importante para unas personas, pero también es un tema muy fuerte. Y aquí Ildefonso ya nos dijo que también nos va a contar acerca de esa vida que ha tenido y cómo ha sido el proceso, lo que hoy le llevó a ser una persona que trabaja con la sanación holística. Y pues bueno, aquí estamos. Esto es Vidas Extraordinarias y como dicen por ahí, esto pica y se extiende. Y espero que sigan con nosotros porque este canal es para ustedes. Y si usted tiene una vida extraordinaria que contar, bienvenido. Muchas gracias, Ildefonso. Muchas gracias, Ildefonso. Un honor haber sido entrevistado. Muchas gracias, te llevo en mi corazón y a echarle ganas a la vida. Chao.